Generalmente, miembro superior, se viene patrón flexor para estabilizar tronco, ¿sí? Al faltar control de tronco, genera un patrón de flexión de codo, aducción, flexión de muñeca, lo que hace que, si tenemos que pensar en una autopropulsión, se dificulta mucho. Más aún pensando que tronco, al no tener una buena estabilidad, colapsa hacia el lado más comprometido, ¿sí? Ya con esa desalineación es muy difícil pensar que el paciente se pueda autopropulsar, si hablamos de traslado independiente. Y en general el objetivo terapéutico en todas las áreas va a ser que logre la mayor independencia posible. Entonces acá viene la pregunta de cuál es el objetivo general de todas las áreas de la rehabilitación en sí, y el objetivo de la familia y del paciente, ¿sí? Generalmente son pacientes que toman decisiones y que plantean qué es lo que necesitan. Y con respecto al equipamiento de asistencia, ellos necesitan lograr una mayor independencia en la postura sedente para realizar todas las actividades. Si bien hay pacientes que logran hacer bipedestación o algo de marcha, la mayoría de las actividades las hacen en sentado, o se desplazan largas distancias en sentado, porque la marcha suele ser muy compensada, o con demasiado esfuerzo. Y otro objetivo importante es que logren trasladarse. ¿Qué pasa con estos pacientes? La mayoría de las veces el traslado es completamente asistido. Cuando nosotros vamos a evaluar al paciente para prescribirle el equipamiento, o en principio para hacer una valoración funcional, pensamos en cuál es su estabilidad dinámica, cuánto control de tronco tiene, control de cabeza, si le requiere de mucho esfuerzo, cuánto rango de movimiento tiene en todas las articulaciones, cuánta libertad de movimiento tiene de miembros superiores, porque la postura sedente la vamos a utilizar para comunicarse con el ambiente, comunicarse con otras personas, hacer actividades sociales, y necesita utilizar miembros superiores. Si la persona está sentada en una silla de ruedas, pero colapsada en flexión, o colapsada lateralmente, es muy difícil que pueda sacar miembros superiores hacia el plano medio y poder funcionar. Otro punto a evaluar sumamente importante son las zonas de presión. Si el paciente logra cambios posturales, o logra referir, comunicar que está incómodo, que le molesta, que necesita cambiar la postura, o si requiere tener un sistema de postura que le brinde la protección y la prevención de lesiones, úlceras, o tal vez dolor. Con respecto a lo que es alineación de cabeza, tronco, miembros superiores, inferiores y cadera, en un periodo inicial, como dijimos, los rangos van a estar conservados, pero no va a lograr mantenerse en el espacio, o por largo tiempo, o directamente no lo logra controlar. A medida que pasan los meses, aparecen lo que son las compensaciones, y los rangos de movimiento se acortan. Entonces, dentro de la terapia estamos buscando aumentar los rangos. Es importante que desde el primer momento busquemos una postura adecuada, ya sea en decúbito supino en la cama, o en sentado en la silla de ruedas, que evite las compensaciones. Y acá otro punto importante: cuando el paciente se traslada en silla de ruedas, nosotros, ahora vamos a ver más adelante, que en primera instancia le pedimos que no se desplace por sus propios medios, que lo que hacen es sacar un pie, con el miembro superior más hábil, busca la forma de desplazarse. Les pedimos que no lo haga para que no generar más compensaciones. Con respecto al confort, ¿sí? Tenemos que tener claramente un dispositivo que le brinde confort, que le incremente las destrezas, y que el paciente lo pueda utilizar al dispositivo de una forma que le resulta beneficiosa y no es una molestia o una incomodidad el uso del equipo. Y la posibilidad de desplazamiento, que es fundamental. Muchas veces en el paciente hemipléjico decimos, bueno, que se mantenga bien sentado, es importante una silla de ruedas donde permanezca, y después alguien lo termina asistiendo. El punto es que estos pacientes la mayoría de las veces tienen un buen nivel cognitivo y se encuentran limitados por no poder desplazarse hacia otro lugar. Y esto afecta lo que es nivel cognitivo, motivación, intención, y comienzan a disminuir las destrezas en vez de incrementar. Entonces terminamos trabajando con un plan de tratamiento para lograr mayores destrezas o mayores independencia, pero de alguna manera se encuentra limitado porque no se puede dirigir hacia donde quiera para hacer cualquier cosa, lo que fuera. Tal vez ir a buscar un vaso hasta la mesa, tiene que esperar que alguien venga, lo asista, y recién ahí poder dirigirse al objetivo.
Cuando hablamos de equipamiento, la mayoría de las veces, o ustedes si se ponen a pensar, ¿qué utilizan los pacientes? Una silla de traslado, una silla relativamente sencilla, si no es hospitalaria, un poquito más compleja, que sea más liviana. Es muy importante que sea plegable, fácil de transportar, porque con la misma silla va a ir a los diferentes lugares, necesita tal vez transportarla en auto, ir al supermercado, ir de un familiar. Entonces es importante que la silla tenga la posibilidad de ser plegada y fácil de transportar. Ahora bien, este tipo de sillas de ruedas, la mayoría de las veces, son para cortos periodos de tiempo, ¿sí? Y para traslados asistidos, como decíamos. Necesita que alguien siempre venga y lo traslade de un lugar a otro dentro de la habitación o en lugares abiertos. Si ven en la figura de la izquierda, ¿qué es lo que pasa en un periodo agudo de estos pacientes? Dijimos que colapsan, ¿sí? Logran muy poco tiempo el control de tronco y después se fatigan y empiezan a colapsar. La mayoría de las veces podemos estar corrigiendo la postura, pero con el pasar de los minutos o de la hora, el paciente empieza a posicionarse hacia donde se lo lleva su cuerpo, no logra un control. Y esta postura, lleva a las compensaciones, lo que no queremos lograr. Esto lo menciono porque, si bien la mayoría de los pacientes necesitamos una silla de traslado, considerar también una postura adecuada y ver qué otros beneficios le podemos ofrecer. Va a depender del paciente. Hay pacientes que la silla la usan para trasladarse y nada más. Lo que queremos llegar a ver es qué otros beneficios le podemos dar con la silla de ruedas. Acá van a ver un paciente sentado, está bien sentado en su silla de ruedas para traslados y con sistemas de sujeción. Lo que pasa en el transcurso del tiempo es que al tener el asiento paralelo al piso, ¿sí?, el control de tronco requiere de mucho esfuerzo o de demasiada sujeción. Entonces el paciente o empieza a colapsar en flexión o comienza a deslizarse hacia adelante en la silla y generar una retroversión de pelvis, lo que va a conllevar abducción de miembros inferiores, ¿sí?, mayor colapso. Entonces, es ahí donde pensamos en algunos accesorios más o características más en la silla de ruedas. Esta es la silla de ruedas Liberty, la que habíamos mencionado, que creo que la mayoría la conocemos, ¿sí? Tiene lo que pensamos en principio, que sea de plegado lateral, que los apoyabrazos y apoyapiés sean desmontables y regulables, fácil de colocar. Una rueda de autopropulsión o ruedas grandes hace que sea más fácil de trasladar o menor esfuerzo del asistente. Y además de estas características que vemos en la mayoría de las sillas, esta silla de ruedas consideró la opción de darle unos grados de tilt, ¿sí?, hasta 20 grados de tilt, para que el paciente no solo pueda mantenerse paralelo al piso, sino que también en los momentos en que está fatigado o que quiere realizar traslados, para no tener que hacer tanto esfuerzo con tronco y cabeza, darle unos grados de basculación y así apoya tronco en el respaldo y es menos el esfuerzo que tiene que realizar. Así también es más fácil liberar miembros superiores para un alcance, para una coordinación óculo-manual, ¿sí? Entonces, 20 grados de basculación que son suficientes. Podemos ir a 5, a 10, 15, inclusive a 20 grados, la mirada siempre queda al frente. Acá vamos a poder ver cómo es la basculación de esta silla de ruedas. Fíjense que hace un pivot desde un punto anterior, del borde anterior del asiento, llevando el asiento posterior a que descienda apenas 20 grados. El pivot desde el punto anterior es básicamente o principalmente importante porque la altura de rodilla siempre queda en el mismo lugar. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante. Bueno, ¿cómo se hace el sistema de pivot o el sistema de basculación? Con un pistón de fácil accionamiento, con gatillos en las manijas de empuje. El pistón se setea de acuerdo al peso del paciente. La idea es que el que lo tenga que asistir no tenga que hacer demasiada fuerza para descender o subir. Entonces, de acuerdo al peso del usuario, se setean diferentes puntos, la misma silla, y me permite configurarla para que quede lo más liviana posible. ¿Sí? El peso máximo del paciente es hasta 113 kilos.
podemos ver que cuando hace la basculación, desciende asiento posterior, prácticamente el centro de gravedad no cambia la postura, no cambia el lugar, o el lugar en el espacio, y la mirada permanece al frente. Entonces puede seguir realizando todas sus actividades. De esta forma evito la retroversión de pelvis, yo me mantengo en 5, 10, 15 grados de basculación, ya disminuye la posibilidad de que se vaya en retroversión, y también disminuyo que el tronco colapse en flexión o inclinación lateral, porque tengo más apoyo en respaldo. Y acá es el punto que les refería importante con respecto a que pivotee desde un punto anterior en el asiento. Siempre el pie va a estar en la altura para que logre apoyo completo del pie. ¿Esto por qué es importante? En un principio les mencionaba de que en periodos agudos tratamos de que el paciente no se desplace en su silla de ruedas por distancias largas, o directamente no utilice el pie. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sillas son entre 18 y 19 pulgadas de altura al piso. Entonces, el paciente para llegar al suelo, excepto que tenga 1,75 m, necesita hacer punta del pie, y de esa forma empezar a deslizar la silla con el pie, o dirigir derecha-izquierda, y con la mano más funcional empujar la rueda. La silla de ruedas Liberty permite setearla desde 13 pulgadas de altura al piso, la longitud que tenga desde el hueco popliteo a talón, la pedana al tener un ángulo entre 70 y 75 grados, el pie que debe quedar sobre la pedana nunca toca el suelo, y el paciente puede hacer talón punta, ¿sí? Apoyar toda la planta del pie para dirigir derecha-izquierda, o inclusive para desplazarse en el espacio. De esa forma evito la retroversión de pelvis y el colapso lateral de tronco que usualmente vemos y tratamos al máximo de evitar. Perdóname, Sí. me consultan cómo se setea el pistón. Justo en la imagen anterior, si podés mostrar cómo se setea el pistón de acuerdo al peso del paciente. Sí, ahí vamos. Si vos podés mostrarle en la imagen. Volvemos. Ok. Sí, acá el pistón, ¿sí? Viene de 300 newton o de 400. Hay una tabla de acuerdo al peso del paciente que permite setear el mismo pistón, el de 300 newton por ejemplo, en 3 puntos. Acá por delante tiene 3 lugares a donde puedo ir modificando el mismo pistón. Ya si es un peso superior, cambiamos por el de 400 newton. Solamente es modificar en estos 3 puntos que, no sé si acá se ve adelante, ¿sí? Estos 3 puntos. Ese es donde se setea. Perdón, el seteo lo hace Keymobility. El seteo ya viene seteada si cuando pedimos la cita indicamos el peso del paciente. De igual manera, como esta silla se puede modificar, fue hecha con muchas opciones de modificación, ahora vamos a ver que tiene posibilidad de crecimiento en ancho y profundidad, y muchas otras configuraciones, para que se utilice, si se utiliza en una clínica, que podamos cambiar de pacientes. Tengo un paciente de una contextura física, cuando pasamos a otro, modificar la silla, y inclusive podemos modificar, setear el pistón también. Eso lo va a hacer la ortopedia, ¿sí? El equipo técnico, si es necesario después volver a modificar. Si no, ya viene seteada. Y justamente estaban preguntando si el mismo paciente podía setearlo, pero en realidad tienen que pedir el servicio técnico que lo hagan, en caso que deban, como decía Pamela, cambiar. Nosotros tenemos la posibilidad, en Argentina tenemos la posibilidad que Casa Escalada se encarga, tiene servicio técnico y gente especializada en lo que es, todo lo que es modificaciones, configuraciones, e inclusive lo que es todo configuración a medida, personalizada. Entonces, contamos con ese servicio, ¿sí? Y en cada provincia también el distribuidor tiene un apoyo técnico para poder resolverlo. No es necesario que el familiar sepa hacer las modificaciones. De hecho, preferimos que lo haga el servicio técnico, ¿sí? Me vuelven a preguntar si existe una tabla de seteo. Sí, hay una, sí. Perdón, Pame, hay una tabla en la orden FOAM que especifica los newtons, pero Pame, si querés explicarlo.
Sí, ahora si quieren, cuando terminamos y vos vas a hacer la presentación de la página, yo lo busco y les puedo mostrar la tabla. ¿Sí? No está acá en la presentación, pero yo se las puedo mostrar al final. Otra cosa que podemos modificar en la silla es la regulación de altura y profundidad de la rueda posterior. Sabemos que si el paciente va a hacer autopropulsión, necesitamos que la rueda posterior se logre setear para tener un mejor alcance al aro y un mejor en autopropulsión económica, ¿sí? Entonces, desde esta pieza negra que tenemos acá posterior, podemos llevar hacia adelante y hacia atrás, y en el caso de que el paciente no vaya a autopropulsar, decíamos que es para pacientes hemipléjicos, pero también se está utilizando en pacientes con enfermedades degenerativas o otras patologías que con 20 grados de basculación es suficiente, y la silla, al ser tan fácil de transportar, es una buena opción. Si no va a autopropulsar el paciente, se cambia por ruedas pequeñas, de 16 pulgadas, ¿sí? Y lo que necesito es simplemente modificar desde esta pieza posterior. La misma silla puedo hacer el cambio. Acá podemos ver lo que les mencionaba antes, que la mayoría de las sillas de ruedas están seteadas entre 18 y 19 pulgadas de altura del piso, y excepto que sea un paciente demasiado alto, necesita ir a retroversión de pelvis para alcanzar con el pie funcional el piso, y además de la retroversión, por hacer fuerza con un solo miembro inferior, la pelvis se posiciona oblicuamente y genera un colapso lateral de tronco. El colapso lateral de tronco y la desalineación de cabeza. Entonces, para evitar esto, utilizamos un asiento más bajo, ¿sí? Seteado a la altura de su miembro inferior, y la posibilidad de 10-15 grados de basculación que estabilizarían la pelvis. Acá se puede ver mucho más claro. Podemos ver mucho más claro, ¿sí? La altura de asiento anterior. Entonces, fíjense que acá está en 15 grados de basculación, pero el talón sigue llegando al piso para hacer una pisada prácticamente como talón punta del pie, sin esfuerzo, y bien posicionada la pelvis le va a permitir una buena estabilidad de tronco. Y también mucho menor esfuerzo, prácticamente el paciente no va a hacer ningún tipo de esfuerzo. Este es el punto, desde donde pivotea. Y acá vamos a ver un ejemplo de cómo estaríamos posicionados. Fíjense que ahí está en 20 grados de basculación, y el pie sigue bien apoyado al piso, con rodilla 90 grados, sin esfuerzo, y el otro miembro inferior, el más comprometido, bien apoyado sobre la pedana sin problemas. Esta estabilidad de tronco hace que menor esfuerzo, más energía y más tiempo de poder desplazarse en el espacio. Acá podemos ver dos pacientes que utilizaban otra silla de ruedas, requerían una asistencia total para los traslados, ¿sí? Fíjense que pacientes con mucho tiempo de evolución tienen un patrón con miembro superior en flexión, que no les permite ir hacia el aro de la rueda y asistirse en autopropulsión, y colapso de tronco, que con unos grados de tilt y un buen apoyo posterior, logra una cierta estabilidad. En este otro paciente también podemos ver cómo él puede hacer el desplazamiento. Si bien son imágenes fotográficas, ¿sí? La diferencia que se vio en el momento de la evaluación fue claramente no solo la habilidad, sino también la motivación, la atención, el nivel atencional cambió, y la comunicación con las demás personas. Realmente cambia mucho el paciente. A veces pensamos de que las habilidades que tienen son mínimas, y cuando le permitimos mayor destreza o mayor independencia, el paciente logra incorporar nuevas actividades. Otra cosa importante es que la silla tiene la posibilidad de el respaldo colocar en diferentes posiciones. Si necesito darle más reclinación, se le puede dar 5, 10, 15 grados más de reclinación fija. Acá van a ver a la derecha cómo se hace la modificación, ¿sí? En diferentes puntos, 4 puntos de ángulo. Esto es porque si el paciente ya tiene una fijación en cadera, una retroversión fija, o sentado alineado prácticamente a 90 grados de cadera,
el paciente colapsa hacia adelante, podemos darle unos grados de reclinación al respaldo. Y otro aspecto importante, lo que les mencionaba, es la posibilidad de crecimiento en ancho y en profundidad. Si bien fue pensado porque con la posibilidad de crecimiento en ancho, porque se podía cambiar entre diferentes pacientes en una clínica, también es importante considerarlo al momento de pacientes agudos, que recién adquieren el equipamiento y muchas veces con el pasar de los meses o de los años empiezan a subir de peso, por el sedentarismo, por la medicación, por un montón de factores. Entonces, la misma silla podemos hacerla crecer algunas pulgadas. También se está utilizando mucho en parálisis cerebral adolescente, adulto, entonces en niños que podemos posicionar en una silla de 14 de ancho de caderas, podemos ir después haciéndola crecer. Esto es lo que les mencionaba con respecto a las opciones de ruedas de autopropulsión o ruedas pequeñas, de acuerdo al uso que le vayan a dar. ¿Sí? Si el paciente no va a autopropulsar, utilizamos ruedas de 16 pulgadas seguramente, que hace que la silla sea liviana para el empuje, ocupa mucho menor espacio y no necesariamente requiere una de 20 pulgadas, 22 pulgadas. Con respecto a lo que es el plegado para poder transportarla, fíjense que cuando hablamos de sillas con basculación, la mayoría de las veces el plegado, hay opciones de plegado, pero no tan reducido como es la silla de rueda Liberty. En sillas estándares o, como decíamos, hospitalarias, es un plegado lateral, se pueden quitar las ruedas, los apoyabrazos y apoyapiés, pero no permite que se rebata respaldo. Entonces no queda una masa tan reducida. En este caso, con la silla de ruedas Liberty, sí podemos reducirlo y tranquilamente entra en un baúl pequeño, o muchas veces los taxis que es tan difícil de que te lleven o que te ayuden a plegar, es muy simple de plegar y de poder transportar. Bien, la silla está hecha en aluminio 6061 y algunas partes en aluminio 7000, y algo que sí es importante para que lo tengan en cuenta, los que conocen sobre sillas de ruedas y las diferencias, o es importante el plegado. Esta silla no está hecha con tubos, la forma estructural no está hecha con tubos, como la mayoría de las sillas, sino que está hecha con dos placas laterales, ¿sí? Con una forma como un panel de abeja en la parte interna para hacerla mucho más resistente, y en vez de tener las crucetas tubulares, son como unos brazos que se encastran uno con otro y hace que la silla sea mucho más firme. Entonces, por más que la modifiquemos muchas veces, no hay riesgo de que la silla se empiece a aflojar. Siempre tenemos que tener en cuenta esto de que no se afloje y empiece a tener movimientos laterales o a generarse juego en alguna parte, en alguna unión, ¿sí? Entonces, el diseño modular es completamente diferente a la mayoría de las sillas y claramente es para darle más durabilidad, ¿sí? más larga vida útil y sobre todo evitar tener que estar haciendo ajustes permanentes. Bien, más o menos así una presentación de lo que es la silla de ruedas Liberty y en qué casos tenerla en cuenta, qué objetivos nos viene a cubrir, ¿sí? Y no sé si tienen algunas preguntas con respecto a las partes de la silla o a la utilidad. Acá hay una consulta, Pame. Dice, en cuanto al respaldo, estoy viendo si posee un sistema de sujeción para anclaje. No sé la persona a qué se refiere con eso. En la imagen. Sí, en el caso de esta silla que estamos viendo, en cuanto al respaldo, sí. Es un respaldo de tela, ¿sí? Pero podemos utilizar cualquier tipo de respaldo, inclusive en pacientes que colapsan lateralmente o que requieren mayor contención, tenemos que pensar en un respaldo anatómico. Los respaldos anatómicos casi todos ahora vienen con sistema de quite rápido, con la posibilidad de regular el ángulo y la altura adecuada,
Inclusive si el paciente va a utilizar mucho los 20 grados o pacientes con enfermedades degenerativas, utilizamos los 20 grados, utilizamos un respaldo anatómico y un apoyacabezas, ¿sí? Porque va a permanecer tal vez muchos momentos del día a 20 grados. Algo que les mencioné, no sé si hay otra pregunta, algo que les mencioné sobre los 20 grados de basculación, y algo que no mencioné es que la silla también se puede setear, en vez de 20 grados de basculación, se puede setear en 13 grados, 14, 15, lo que fuera, y tengo hasta menos 7 o 7 grados de tic invertido para llevar a un sentado alto en esos pacientes que con un mínimo sentado alto logren incorporarse, ¿sí? O sentarse con menor asistencia. Podemos darle hasta 5 grados de basculación invertida o sentado alto, lo que siempre llamamos sentado alto, y 13 grados de tilt. Hay otra pregunta que dice cómo se prescribe. Ahora cuando Pamela termine vamos a ver en la página de Casa Escalada cómo se puede realizar la prescripción y opciones de configuración. Y otra pregunta es cómo evitas el efecto hamaca si un paciente pesa alrededor de 100 kilos. Que generalmente va cediendo la tela. Sí, este asiento es la tela es de tensión regulable, o sea que cada mes, 2 meses, lo que sea necesario, si la tela empieza a estirarse, se puede volver a ajustar, pero también en pacientes demasiado pesados podemos utilizar algún rigidizador. Tengan en cuenta que el rigidizador siempre tiene que ir por dentro de la tela, ¿sí? En este caso, esta silla no es para distancias demasiado largas en las cuales la vibración me vaya a afectar. Podemos utilizar tranquilamente un rigidizador. Otra consulta es si viene con monocomando. No viene con monocomando, justamente porque el concepto es, el monocomando, no sé cuántos casos de pacientes tienen ustedes que lo utilicen y en cuánto tiempo lo siguieron utilizando, pero el monocomando para muchos pacientes es difícil de aprender o demasiado esfuerzo cognitivo y motor para poder coordinar y hacer la autopropulsión. En esos pacientes que no logran utilizar un monocomando, esta opción de desplazarse asistiéndose con la mano más funcional y dirigiendo derecha e izquierda con el pie, no sería necesario. ¿Sí? Serían por ahí diferentes pacientes. Hay pacientes que están acostumbrados o que tienen un buen nivel cognitivo en el cual el monocomando es suficiente, ¿sí? Pero en este caso no sería necesario. La otra consulta es que en la parte posterior del chasis hay una parte roja y preguntan si es para el anclaje para vehículo. En realidad, bueno, Pamela les va a explicar, sí, pero es para el plegado, esa parte roja. A ver sí, si... no mostramos ninguna imagen de cómo es el plegado, pero tiene una perilla, ¿sí? Esta perilla pequeña que tiene arriba en el asiento, hace que se trabe y estas barras que se atraviesan, se gira esa perilla y esta manija roja mucho más amplia me sirve para cuando está plegada la silla, tracciono y abre la silla y completa la apertura. No tenemos ninguna foto de posterior como para poder ver eso. Hay otra consulta que es si el paciente debe estar sentado para utilizar el sistema hidráulico. Sí, es necesario que esté sentado. Sí, es necesario siempre que el paciente esté sentado porque como es un pistón a gas, necesita el peso del paciente para poder accionarse. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Bueno, si no hay otra pregunta, mientras podemos ver un poco la página como para ver cómo hacer la prescripción y ver qué accesorios tenemos y qué podemos seleccionar, y después volvemos si hay alguna otra pregunta.
Bueno, seguramente algunos ya conocen la página de Casa Escalada. Para las personas que no la conocen, pueden ingresar a la sección de sillas de ruedas. En este caso, la Liberty está en sección de sillas posturales, y vamos a ingresar para poder hacer un modelo de prescripción. Vamos a ir a la Liberty. Bueno, no todos los componentes están en la página. En el caso que tengan alguna duda, nos pueden escribir a Casa Escalada, a Capacitaciones, y les podemos contestar si es posible configurar de esa manera la silla de ruedas. Pero bueno, si quieren yo voy a ir armando un modelo de prescripción, ¿sí? Podemos, seguramente lo vieron en la foto que mostró Pamela. Generalmente usamos los apoyabrazos TIAM. También puede ser apoyabrazos tubular, pero no es el caso para este tipo de pacientes. Tenemos los apoyapiés con ángulos ajustables, o puede ser el apoyapié común, digamos el estándar. Yo voy a cliquearlo también. Bueno, muchos mencionaron el tipo de respaldo. Se puede colocar un respaldo rígido. En el caso de Casa Escalada tenemos la marca Axiom y los respaldos de Matrix. Podemos elegir un contorno estándar, un contorno profundo, y si quieren ver pueden ir a la sección de almohadones y respaldos para poder seleccionar cuál sería el contorno adecuado al paciente que ustedes están haciendo la valoración, ¿sí? Yo voy a seleccionar un respaldo contorno profundo, a ver si está por aquí. Aquí. Un respaldo Axiom, en este caso. También pueden colocarle controles laterales de tronco, que pueden ser fijos, o los rebatibles, ¿sí? En algunos casos, pacientes prefieren rebatibles por el tema de las transferencias. Yo les aconsejo que sean rebatibles. Pame, no sé qué opinás vos. Generalmente se utiliza rebatible. Sistema de sujeciones, puede ser cinturón pélvico de 2 puntas, también el de 4 puntas, no está en la página, pero también lo podemos agregar. Yo voy a poner uno de 2 puntas, puede ser una faja o pechera. Todo esto en caso yo voy a armar un modelo, pero siempre y cuando, o sea, ustedes hagan la valoración del paciente y esto sea requerible, ¿sí? No significa que tenga que ir con todos estos componentes. Generalmente cuando ponemos un respaldo rígido podemos colocar un apoyacabezas, ¿sí? No siempre lo necesita el paciente, en algunos casos sí. Tenemos las opciones de colocar una mesa de acrílico, y en el caso de estos pacientes semipléjicos podemos hacer una mesa acolchada para EMI, o el apoyabrazos acartalado, ¿sí? Para el miembro afectado. También el apoyabrazos TIAM tiene la posibilidad de pedir una almohadilla acanalada, ¿sí? Si no quieren configurarlo con este tipo de mesa. Ahora voy a ir a detalle de pedido. Y una vez que clique en las opciones, tengo el detalle técnico para realizar la prescripción para el paciente, ¿sí? Con todos los ítems que fui linkeando en la página. Por supuesto que de acuerdo a la valoración va a ser la prescripción o el detalle que ustedes seleccionen. Como les dije antes, en caso de que haya algo que no hay en la página, nos pueden consultar vía mail o a los celulares que ustedes ya tienen. A menos si se tenés alguna... Si hay alguna duda respecto a esto. Bien, con respecto a lo que... se escucha como una... No sé si se escucha bien. Con respecto a las preguntas, una de las preguntas dice si
si el paciente puede accionar solo la inclinación, o sea, pienso que debe referirse a la basculación, ¿sí? No, porque necesita que alguien presione los gatillos desde las manijas de empuje, y necesita que el paciente esté sentado en la silla, porque requiere, como dijimos antes, del peso del paciente para que se activen. Si los presionamos y los queremos activar sin el peso del paciente, podemos llegar a romperlos. Después la pregunta de si vienen con los antivuelcos. Bueno, la mayoría de las veces pedimos ya con antivuelco, pero también es un accesorio, a veces utilizamos 1 o 2 antivuelcos. Es importante que lo mencionen al momento de la prescripción, o al momento de pedir el equipamiento. Sí, los antivuelcos no están ahora en la página, pero sí se puede seleccionar. Generalmente es una silla que, como el centro de gravedad está, generalmente está hacia atrás, es muy difícil que la silla o el paciente se pueda inclinar, pero se puede pedir, no hay problema. Tiene la opción. En el caso de pacientes que autopropulsan, y a veces llevamos muy adelante las ruedas para que logre un alcance, ahí sí, por ahí es necesario que tenga los antivuelcos. Con respecto a la pregunta de qué tipo de almohadón o accesorios que va a utilizar, sí, vamos a tener que seleccionar cualquier almohadón de acuerdo a la necesidad del paciente, como dijimos, si tenemos que prevenir escaras, si es un almohadón más anatómico para dar posicionamiento o mayor confort, y esa altura, bueno, desde lo que es al momento de pedir todos los accesorios, o si el paciente ya tiene el almohadón, hay que tener en cuenta la altura al piso, ¿sí? Porque la diferencia va a ser de acuerdo a qué tipo de almohadón utilice. Creo que, no sé si hablamos de los tipos de casters. En este caso, en este tipo de pacientes recomendamos que tengan en cuenta el terreno. Generalmente no son pacientes muy activos, como un lesionado medular que pueda ser Willy, entonces tengan en cuenta el diámetro del caster. En este caso tenemos de 6 pulgadas por 1,5 o 6 pulgadas por 2, que sería lo adecuado, y también hay de 8 pulgadas. Yo me olvidé de ponerlo también en el detalle técnico, pero es importante que se seleccionen el caster. Tenemos la opción de extensión para el freno, ¿sí? Que generalmente el paciente va con su mano hábil, puede llegar al freno del lado contralateral. Eso también es importante. Podemos colocarle un cubre aro de silicona a las ruedas de autopropulsión, si es necesario, o con proyecciones, ¿sí? Generalmente se utiliza más en lesión medular, pero bueno, si hay algún caso particular que necesite en este tipo de pacientes, se puede agregar también. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Bueno, podemos seleccionar el tipo de almohadón, como dijo Pame. Y ruedas traseras, que también lo mencionó Pamela, que pueden ser de 24 para autopropulsión, o ruedas de 12 o de 20. Creo que también hay ruedas de 14 pulgadas o 16, también se puede pedir, no hay problema. Bueno, plazos de entrega, todo. Respecto a esas preguntas, pueden llamar a la ortopedia y consultar, no hay problema. Estoy viendo acá. Nosotros también realizamos evaluaciones, desde ya que por la situación que estamos viviendo de pandemia, no lo estamos haciendo de manera en vivo, pero hay posibilidad de probar la silla, de hacer una evaluación y hacer una valoración y la prescripción. Esperemos que se pueda hacer pronto. Costos, consulten con la ortopedia también. Hay una pregunta sobre el caso de paciente que queramos darle el TIL negativo, ¿sí? Eso se puede ir modificando las veces que sea necesario, porque se da desde la rueda, se hace juego entre la rueda anterior y la rueda posterior, y se permite que tenga el TIL negativo o no. Entonces se puede modificar las veces que sea necesario, no es fijo. Bueno, sigo esperando si hay otra pregunta. Si el propio paciente modifica el TIL, como decía recién, no, el TIL no necesita que el paciente esté sentado en la silla y se acciona desde los gatillos que están en las manijas de empuje. Entonces necesita de un tercero para poder accionarlo.
Sí, eso es importante, que no es independiente el paciente en realizar el TIL. Bueno, si no hay más preguntas. Denisa. No hay más preguntas. Bueno, los esperamos a todos para el próximo webinar, que ya les estarán enviando por mail o en las redes sociales el tema, y también estamos abiertos a que puedan escribirnos a la página y proponer temas que sean de interés, ya sea para profesionales, para los ortopedistas, para los técnicos, y estaremos a disposición. Así que les agradecemos mucho a todos. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por conectarse, y claro, estamos en contacto para lo que podamos aportar. Muchas gracias a Casa Escalada por invitar y por organizar toda la instancia de Zoom. Gracias, Denisa, gracias, Pame. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, chicas. No, por favor. Tengan buena tarde. Buen fin de... Igualmente. Igualmente, buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Gracias para todos. Gracias, Pame. Muchas gracias a ustedes.